Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 5 minutos de la 1 en punto de la tarde y arrancamos aquí nuestra sección de viajes de la mano de Viajes Altamira. Hoy nos acompaña Jesús Delgado. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Hace unas semanas Jesús estaba con nosotros para hablar de un tipo de viajes, que eran los viajes de grupos. Y hoy nos vamos a centrar en otro tipo de turismo totalmente diferente, también en grupo, pero en este caso les hablamos del turismo de congresos, de un turismo un poco más profesional. Me ha llamado mucho la atención al mandarme la información que me habéis mandado, Jesús, la cantidad de millones, 1.000 millones de euros de beneficio que mueve el turismo de congresos. ¿Cuándo ha empezado a crecer este tipo de turismo? 1.000 millones a nivel nacional, obviamente, ¿no? Las grandes capitales como Madrid y Barcelona y Sevilla y Valencia ahora también son las que están un poquitín dominando más, ¿no? Pero sí, el turismo congresual yo creo que ya lleva bastantes años, ¿no? Igual hace ya 25 o 30 años que se empezó a trabajar este sector. Lo que ocurre es que poco a poco ha ido subiendo y la gente se ha estado dando cuenta, los ayuntamientos, los gobiernos, de que en definitiva era un negocio fuera del verano, que es lo que ha contribuido para que al final esté en alto crecimiento. Y de hecho, si nos fijamos hoy, prácticamente todas las ciudades de España tienen un palacio de congresos, cosa que hace 15 años no lo tenía prácticamente ninguno, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para una ciudad? Luego hablaremos del caso de nuestra capital, de Santander, pero en términos generales, ¿qué beneficios tiene el fomentar este tipo de turismo de congresos? A ver, tiene un factor importante, que esto siempre se celebra, digamos, lo que en el turismo llamamos temporada baja, ¿no? Entonces, el hacerlo en temporada baja conlleva que los hoteles tienen la ocupación muy baja, los restaurantes no tienen la ocupación que ellos quisieran tener, y luego las ciudades en sí pues no se mueven de la manera que se mueven en verano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al llevar un congreso a una ciudad te presentas con 300, 500 personas, siempre con un poder adquisitivo importante, y es los que empiezan a mover el dinero en esas ciudades, ¿no? Los hoteles, pues claro, tienes que tener 300 habitaciones, tienen que comer todos los días, que cenar todos los días, y eso eleva un dinero que a la larga, una vez que lo vas comprobando, te das cuenta que es muy importante el dinero que deja en esa ciudad, ¿no? ¿Qué ventajas o qué diferencias tiene este tipo de turismo con respecto a un turismo vacacional? Hombre, el turismo vacacional es un turismo convencional, ¿no? Es un turismo que económicamente, pues bueno, alguno puede ir alto, otros pueden ir un poco más bajos, pero siempre es un turismo que se mueve en un nivel un poco bajo, ¿no? La gente obviamente pues no tiene suficiente dinero si va una familia, pues para que todos coman de restaurante todos los días, ¿no? Porque entonces sería imposible, ¿no? Y el turismo congresual es totalmente opuesto, es un turismo que la gente acude, viene a trabajar, aparte de trabajar, pues la mayoría de las personas que vienen, pues siempre vienen financiadas por sus empresas, de esa manera tienen, digamos, sus dietas, ¿no? Para poder consumir, poder comer, poder cenar. Los hoteles, todos van a hoteles porque al representar a tu empresa, digamos, pues eso te conlleva a llevarte a hoteles, no a buscar una pensión, por ejemplo, ¿no? Y claro, todo eso genera mucho dinero. Y ese dinero, pues ya te digo, va en el factor de comidas, en el factor de hoteles, cenas, restaurantes. Digamos, un poco la ciudad se involucra un poquitín en ese congreso. Y claro, ten en cuenta que nosotros cuando realizamos un congreso, pues igual tienes 45 o 50 proveedores. Todos son locales, o sea que a todo el mundo en una temporada relativamente baja, como puede ser meses de marzo, abril, mayo, junio, o luego octubre y noviembre, pues es un dinero muy importante para la ciudad. ¿Cómo es la organización de un congreso desde vuestra agencia, Jesús? Bueno, es un poco complicada, no, más que complicada, es un poco, ¿cómo te diría yo? Complejo igual, ¿no? Sí, en el principio es complejo porque tienes que empezar primero pues, a reunirte con la persona que lo quiere organizar, que esa persona te dé toda la serie de detalles para que tú le puedas preparar un presupuesto. Después, una vez que preparas el presupuesto, tienes que conseguir todos los proveedores y nosotros lo que hacemos un poco es organizar el que todos los proveedores estén en el momento oportuno del congreso, que la organización del congreso esté de acuerdo con todo lo que nos va a traer los proveedores. Y claro, es un trabajo que a veces te lleva hasta un año, ¿no? Igual nosotros estamos trabajando en un congreso para el año 2018 ahora ya. Entonces, pues lleva su tiempo, va poco a poco y es lo que intentas un poquitín el reorganizar todo eso para que el congreso llegue a buen cauce. Además de generar economía, ¿el congreso en las ciudades genera también empleo?
Bueno, digamos que es un empleo un poco eventual, pero sí, nosotros en esta empresa pues a veces hemos tenido que meter gente a trabajar durante 6 meses o un año. Los días del Congreso hay un movimiento de personal que es extra, que si no, no estarían trabajando, pero sí, realmente sí que mueve personal. No continuo como nos gustaría a todos, ¿no?, de contratar a alguien y dejarle, pero sí que en cada congreso siempre necesitas tener gente que te ayude y por lo tanto hay que contratarla. Hablabas de Madrid y Barcelona como las ciudades emblema, ¿no?, para realizar un congreso, pero también situabas otras ciudades como Sevilla y Valencia. ¿Qué han hecho bien para que sean referente ahora mismo cuando una empresa quiere realizar un congreso? Hombre, el punto más importante es la capacidad, ¿no?, la infraestructura. Tú vas a ir mañana al Palacio de Congresos de Madrid o a la Feria de Madrid, pues claro, y se pueden meter 2, 3, 4, 5, 6.000 personas, ¿no? Cosa que en Santander sería inviable. Si necesitas un alojamiento para esas 3, 4, 5.000 personas, ciudades pequeñas como Santander tampoco podrían hacerlo, ¿no? Tienen que ser las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, que es el caso, ¿no? ¿Que hagan más que tú? No, simplemente que tienen la infraestructura a nivel de llegar a esas ciudades, ¿no? Por la infraestructura tanto de aviones como de carreteras como de trenes, es mucho mejor que la que podamos tener nosotros en Santander, ¿no? Nosotros al final tenemos que luchar por congresos más pequeños. Esos congresos que van de 200 a 1.000 personas son los ideales, ¿no? Por la capacidad hotelera, por el palacio de festivales que tenemos, o bien el palacio de congresos. Tenemos que luchar por eso porque más no podemos abarcar. Aunque quisiéramos y lo pudiéramos hacer, sería imposible. La semana pasada hubo un congreso, por ejemplo, en el Palacio de la Magdalena. Cada vez oímos más, ¿no?, hablar del turismo de congresos también en nuestra ciudad. ¿Qué se está haciendo bien y cuándo se dio cuenta Santander de que este turismo interesa a la ciudad? A ver, eso se fue dando cuenta, vamos, la ciudad de Santander se fue dando cuenta, digamos, un poquitín poco a poco, ¿no? Ten en cuenta que nosotros empezamos en el año 89 a meternos en congreso y a realizar el primer congreso que hicimos aquí, que fue un Congreso Nacional de Medicina, de Anatomía Patológica, en el cual fue una sorpresa para todos por todas las cosas que llevaban, ¿no?, que nos resultaban nuevas, ¿no? Desde una traducción simultánea que hace 25 años pues, no sabías casi ni lo que era, ¿no? Y todo eso fue regenerando. De hecho, para que te hagas una idea, por los hoteles, cuando había un congreso, te ponían unas tarifas pues, relativamente baratas. ¿Por qué? Porque era temporada baja. Bueno, pues si conseguimos meter a esta gente, fenomenal, ¿no? Hoy en día se han dado cuenta y todo va cambiando. Ya las tarifas hoteleras empiezan a ser un poco altas para los congresos, ¿no? Digamos que a veces lo consideran como un poco temporada alta, ¿no? Y eso tanto el Ayuntamiento de Santander como el Gobierno de Cantabria, pues poco a poco fueron viéndolo y a través de los diferentes consejeros de turismo o concejales de turismo que tuvieron, pues fueron un poquitín avanzando en estas cosas, ¿no? De hecho, se hizo el Palacio de Exposiciones, de ahí que está al lado del campo de fútbol del Sardinero, el Teatro de Festivales, que al final también es un palacio de festivales que se utiliza también para los eventos de congresos, y se fueron haciendo estas dos cosas que junto al Palacio de la Magdalena, el Gran Casino y los hoteles que tienen capacidad suficiente, hay hoteles que tienen salones muy importantes, ¿no?, como Santemar, Bahía, el Chiqui. Pues entonces es un poco cuando se van dando cuenta y empiezan un poco a trabajar sobre ello, ¿no? Empiezan a trabajar sobre ello, pero tampoco yo creo que les falta el remate final, porque luego ves otras ciudades que nos lo llevan pues porque precisamente los organismos oficiales apoyan mucho más. ¿Que cómo lo apoyan? Pues a nivel económico, a nivel de darte facilidades para una serie de cosas que a veces a nosotros nos cuesta mucho aquí, y dices, hombre, ¿por qué tenemos que estar con estos problemas si tienes a los vecinos de Asturias, a los vecinos de Bilbao, que no ponen ningún problema a nada y se llevan todos los congresos para allá, ¿no? Pero bueno, poco a poco se fue metiendo, y hoy en día es la principal lucha que se tiene en Santander, ¿no? De hecho, la concejala de turismo o exconcejala de turismo, Gemma Igual, pues es una mujer que está luchando muchísimo por el tema congresual. Que el Palacio de la Magdalena sea un lugar donde celebrar también congresos es un punto a nuestro favor. ¿Hay empresas que os piden que sea en el Palacio de la Magdalena? A ver, el Palacio de Magdalena yo creo que es el sitio donde más nos pide la gente. Lo que pasa es que tenemos un pequeño problema, que no tiene capacidad. Ten en cuenta, cuando se hace un congreso de 300 personas, siempre se nombra que es en el Palacio de la Magdalena. No es el Palacio de la Magdalena, es el Paraninfo de la Magdalena, el que se encuentra en Caballerizas, ¿no? El palacio prácticamente no lo tocas. Eso sí, cuando son reuniones pequeñas de 90 a 100 personas, sí se pueden hacer en el Palacio de la Magdalena, ¿no? Pero desde luego es el buque insignia de la ciudad, eso sí.
En Santander, en datos, por ejemplo, solamente de enero a junio ha habido 50.000 pernoctaciones relacionadas con este turismo de congresos. Quizá era algo inimaginable, ¿no? Hace unos años, Jesús. Pues claro, no te lo imaginabas, y te voy a decir más, si no es un año bueno. Y este no es No bueno. es un año bueno, los ha habido mejores. Pero sí, hombre, genera muchísimas pernoctaciones. Al final, pues ten en cuenta que puedes llegar este año, yo calculo que estemos en las 80 o 90.000 pernoctaciones. Pero hemos tenido años atrás de más de 150.000 pernoctaciones. Que al final haces una evaluación del dinero que se está regenerando y sale una cantidad enorme de millones de euros los que se está dejando a través de los eventos, los congresos, reuniones y todo esto. ¿Hay algún grupo o alguna especialidad profesional que tenga a Santander como referente? Bueno, a ver, la especialidad más importante a nivel congresual siempre es la medicina. Los congresos médicos son los que más eventos aportan, ¿no? Luego ya vienen una serie de simposios, reuniones, empresas, las reuniones de empresa, que también son importantes, ¿no? El que una empresa venga a Santander pues, a su reunión anual, tipo pues, como hace el Banco Santander, ¿no? Regenera también muchísimo dinero. Pero el punto más fuerte siempre ha sido el de la medicina, porque siempre está apoyado por la industria farmacéutica y eso regenera un movimiento de dinero. Ahora ya menos porque están más controlados con el tema del código deontológico, pero el de la medicina es el más importante. Y quizá yo creo que, no sé las estadísticas, pero probablemente un 70-80% sean de medicina los congresos que se hagan. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por los datos, por la información con respecto a este turismo que quizá es desconocido, pero como dices, mueve miles de millones al año en nuestro país. Muchísimas gracias, Vale. Nos vemos pronto en el programa.